Bueno, puntos de vista. Así empieza este ciclo de conferencias. El pensamiento científico ha trastornado de arriba abajo la vida conceptual de los tiempos modernos. Cada vez se hace más difícil hablar de las necesidades espirituales y de la vida del alma sin tener en cuenta los conceptos y los descubrimientos de la ciencia. Bien es verdad que existe todavía buen número de hombres que satisfacen tales necesidades sin permitir que esas grandes corrientes surgidas de la ciencia perturben la esfera en que se mueven sus espíritus. Pero aquellos que perciben el latido del tiempo en las arterias de este siglo no pueden incluirse en dicha categoría. Las ideas procedentes de la ciencia se adueñan de los cerebros con una creciente rapidez, y le siguen en ello, a su pesar, los corazones a menudo desanimados y temerosos. Lo más inquietante no está en la cantidad de las mentes cautivadas, sino en el hecho de que en el pensamiento que emana de los progresos científicos existe una fuerza intrínseca que proclama a todo hombre atento lo siguiente: el futuro pertenece a este modo de pensar. Ya no se puede hablar con ligereza ni burlarse del grosero materialismo de la ciencia, en unos tiempos en que extensas capas populares han sido conquistadas por este género de pensamiento, como por un poder mágico. Esta situación no cambiará por el hecho de que ciertas individualidades comprendan como la auténtica ciencia por sí misma ya ha superado desde hace tiempo la superficial doctrina de la fuerza y la materia del materialismo. Más atención merecen quienes declaran con audacia que sobre la base de las ideas científicas es como habrá de construirse una nueva religión. Por triviales y superficiales que estas ideas puedan parecer a quien conozca la profundidad de las necesidades espirituales del ser humano, no tendrá más remedio que tenerlas en cuenta, porque a ellas se dirige la atención del presente y todo hace pensar que este interés no hará sino aumentar en el futuro próximo. Bueno, no sé si de ahí tengan algún comentario. ¿Está claro o quieren que yo les dé mi explicación o mi punto de vista al respecto de esto? Santi, dale, a nosotros siempre nos gusta que nos des tu punto de vista. Vale, no, está bien, pero digamos, el único riesgo o temor mío es que, digamos, yo a veces exponga pensando que es así y que tal que no sea así. Entonces sería bueno, digamos, que a pesar de que yo les dé mi punto de vista, que ustedes también lo reflexionen y traten de discernir si están de acuerdo con mi manera de pensar, o puede ser que haya otras cosas más además de lo mío, o qué tal que sea totalmente la interpretación diferente, ¿no? Entonces, en ese Bueno, aspecto es lo único que, digamos, les pediría como el favor ahí de que de todas maneras no crean a mí al 100%. No porque yo tenga mala fe, sino porque precisamente quisiera que si alguna vez yo me he equivocado, ustedes puedan descubrirlo y me corrigen a mí, y para yo también aprender, ¿no? Mejor dicho, que no piensen que yo lo digo con la autoridad y con toda la razón del caso, porque yo doy mi punto de vista nada más, sin estar seguro que sea así como Steiner lo quería poder explicar, ¿no? Bueno, es que sí, dime. Steiner, a veces Steiner es bastante difícil, a veces como arrancar uno de pronto. Ay, Entonces, sí. sí, eso es lo que nos pasa, que a veces uno como que, pero no, sí, nosotros sabemos que eso uno mismo lo tiene que irlo asimilando, ¿no es cierto? Y todo, sino que a veces arrancar, como que uno, hay como, por dónde es, eso es lo que pasa a veces. Hágala. Muy bien, vale, vale por la aclaración. No, y creo que antes sí yo estaba hablando con Kate y Male que esta introducción de este ciclo de conferencias es duro, pues, esto que estamos leyendo. Más adelante los siguientes capítulos se vuelven desde mi punto de vista más agradables de entender. Este es un poquito, no es filosófico, pero sí le exige por la forma en que están organizadas las ideas, esforzarse uno un poquito, esta introducción. Entonces por eso, con un poquito de, digamos, de propósito, yo les pregunto a ustedes si se entendía o no, porque yo sé que esto es un poquito difícil de comprender. La primera vez que lo leí, creo que hace varios años, yo no entendí nada. Yo leí esto, quedé en ceros. Lo releí una vez más, y ahí más o menos, pero casi nada tampoco.
Como 4 veces me tocó releerlo para más o menos sacar una idea. Por esa misma razón, yo les pregunto, pues, para que en confianza me digan si, si está claro o no está tan claro, pues. Bueno, la idea es, aquí dice Steiner, que en el siglo XIX, XX, XXI y posiblemente en los próximos, cada vez el pensamiento materialista se va a ir apoderando en la civilización humana, ¿no? Y eso, digamos, no debería ser algo malo si no fuera porque este pensamiento materialista está como en oposición al pensamiento espiritual. O sea, es como si se tratara de, equivocadamente, por supuesto, de burlarse, pues no burlarse, pero sí, digamos, de estar en contra de cualquier pensamiento espiritual o cualquiera idea del mundo espiritual. Ese es el problema. Entonces dice Steiner que muchas personas que digamos han sido creyentes en cualquier religión o porque por sus familias la han enseñado, inculcado la religión, y si dan, digamos, se chocan con el mundo de la ciencia o están en la universidad y empiezan a estudiar en la academia, se empiezan a dar cuenta de que como que la enseñanza académica o la ciencia está en contra de lo espiritual. Por ejemplo, en psicología y en esas ramas de la mente, en psicoanálisis, prácticamente cualquier idea de mundo espiritual, de deidades, es una especie de locura. Eso es así, digamos, no da cabida a que haya una posibilidad de que realmente existan ángeles o cosas espirituales, ¿no? Ese es el problema. Y la misma ciencia, por ejemplo, en biología, actualmente se cree que la vida salió espontáneamente por acciones del azar. Eso, digamos, con un pensamiento científico neutro, imparcial, se debería dar cuenta que no puede ser eso. Pero más sin embargo existen muchas teorías, por lo menos unas 3 o 4, vigentes, que dan como una especie de aparición de la vida en cualquier parte del universo, incluido la Tierra, de manera aleatoria, al azar. Eso, digamos, se los digo, digamos, no de modo fanático. Yo sé que ustedes son creyentes y no tienen problema, pero se los digo que yo lo he meditado mucho y no hay forma de que algo tan complejo como la vida aparezca al azar. Es como si yo pensara que en un planeta cualquiera apareciera de repente un computador ya hecho, un celular ya hecho. Eso no puede ser, no hay, o sea, es difícil que eso suceda, que eso pasase, ¿no? Incluso algunos biólogos o científicos piensan que la vida apareció espontáneamente, al azar, por leyes del azar, ¿no? De la naturaleza. Pero también ellos mismos se contradicen un poquito porque piensan que si digamos en Marte o en una luna de Júpiter encuentran un texto o alguna especie de piedra roseta o de jeroglíficos o información escrita, entonces eso significa que hubo vida inteligente porque eso no puede aparecer al azar. Entonces son pensamientos contradictorios, pero ellos lo sienten como que sí puede ser, ¿no? O sea que para unos caracteres no hay más remedio que haya un ser inteligente que lo haya creado, porque un carácter no puede aparecer, una serie de caracteres ordenados que en un lenguaje no puede aparecer espontáneamente, pero la vida sí puede aparecer espontáneamente. Entonces son ideas opuestas y sin embargo comulgan con ambas. Ese es el tipo de pensamiento científico que está en contra de lo espiritual, porque no da cabida a que haya deidades o jerarquías que hicieron posible que esto fuera así. Entonces dice Steiner que esa forma de pensar, tristemente, es la que, digamos, muchas personas creyentes no saben qué hacer con ese pensamiento, o sea, tienen esa dificultad. Eso es más o menos lo que dice Steiner en esta introducción, ¿no? Ah, no sé si quiere decir algún comentario, pregunta. Ay, Santi, pues ahora que comentas, yo no acabo en cuenta en verdad pues lo contradictorio y cómo se vuelven un ocho tratando de, para una cosa, explicarlo diciendo que es al azar y para otra sí
exigir un proceso o algo. Yo no acabo en cuenta nada. Exacto. Gracias, Santi. Ok, ok. No sé si alguien más tenga algún comentario, inquietud. Bueno, continuamos. Esta situación no cambiará por el hecho de que ciertas individualidades comprenderán cómo la auténtica ciencia por sí misma ya ha superado desde ese tiempo la superficial doctrina de la fuerza y la materia del materialismo. Hasta ya lo leí. Para aquí. Pero otra clase de gente que reclama nuestra consideración son aquellos en quienes los intereses del corazón se han quedado rezagados con respecto a los de su cabeza. No pueden sustraer su intelecto a los conceptos de la ciencia. El peso de las pruebas les resulta aplastante, pero tales conceptos no pueden colmar las necesidades religiosas de su alma. Tan desoladora resulta la perspectiva que ofrece. ¿Es acaso, es que acaso debe el alma humana ascender en alas del entusiasmo a las cimas de la belleza, la verdad y la bondad tan solo para ser luego arrojada a la nada, como si se tratara de una pompa de jabón segregada por el cerebro? Este sentimiento pesa opresivamente sobre la multitud de espíritus que se sienten incapaces de desligarse del yugo del pensamiento científico. Tales personas hacen lo imposible por ignorar la discordia que late en su interior. Incluso se consuelan diciéndose que la plena claridad en estos asuntos es algo que le está vedado al alma humana. Piensan científicamente en tanto que así lo exigen la experiencia de los sentidos y la lógica del intelecto, pero conservan sus sentimientos religiosos tradicionales y prefieren quedarse en cuanto a tales aspectos en una especie de oscuridad nebulosa. Carecen del valor para abrirse camino hacia la claridad. Entonces ahí están los dos tipos de mentalidades, ¿no? Digamos que puede la humanidad tener. Las que definitivamente ya no creen en la parte espiritual, como el académico o el que ha leído textos científicos, o el que sigue teniendo convicción religiosa, pero no sabe cómo enfrentar o oponerse al ateísmo de la ciencia o de la academia. Entonces se quedan ahí en un limbo, digamos así. Esos fueron los dos parrafitos que hemos leído la vez pasada. De todas maneras, hay una tercera posibilidad, ¿no? Si fueran esas dos posibilidades sería muy, muy triste, ¿no? Hay una tercera posibilidad. Eh, bueno, no sé si tienen un comentario o continúo con la lectura. Digamos, digo Vale. yo, no sé. No, sí, vale, vale. Así pues, no cabe albergar dudas sobre este punto. La mentalidad científica es el factor más poderoso en la vida intelectual de los nuevos tiempos. Y esto es algo de lo que no se puede desatender nadie que se preocupe por los intereses espirituales de la humanidad. Sin embargo, no es menos cierto que esta forma de pensar se muestra incapaz de aportar al espíritu otra cosa que satisfacciones imperfectas y desalentadoras. Consideremos si no sería deprimente sentirse obligado a estar de acuerdo con quienes afirman, comillas, el pensamiento es una forma de fuerza. Nosotros caminamos por medio de la misma fuerza con la que pensamos. El hombre es un organismo que transforma determinadas formas de energía en fuerza de pensamiento. Un organismo cuya actividad sostenemos gracias a lo que denominamos el alimento y con el cual producimos eso que llamamos el pensamiento. Qué maravilloso proceso químico, en verdad, aquel que ha sido capaz de transformar una determinada cantidad de alimento en la divina tragedia de Hamlet. Hasta aquí lo escrito en un folleto de Robert G. Ingersoll, que lleva el título El moderno crepúsculo de los dioses. Este pensamiento es el que muchos tienen ahora, ¿no? Este es el que acabamos de leer y que está en Nercita también. Dicen que la forma de pensar no es simplemente una transformación de energías, fuerzas químicas, em, metabolismo, y que ese metabolismo hace que el cerebro, pues, con su alimento necesario, hace que genere el pensamiento humano. Eso es lo que muchos académicos piensan ahora actualmente, ¿no?
que el proceso de pensar es cuestión del cerebro por cuestiones metabólicas. Uno se alimenta, el organismo recibe, las neuronas reciben alimento y ahí las neuronas del cerebro son las que producen el pensamiento. Es una transformación de fuerzas. La energía naturales en el metabolismo se convierten en energía química y esa energía química se transforma en pensamiento. Obviamente para nosotros eso no es así, pero para la ciencia es así, ¿no? No sé si tengan algún comentario, inquietud o continúo. Pues como deprimente eso, ¿no? Como dice ahí. Entonces sería como los, los animales también tendrían capacidad de pensar o razonar, ¿no? Según esa forma de, claro, según esa forma debería ser así. De hecho, muchos científicos piensan que entre un futuro cercano algunos animales más evolucionados podrán desarrollar lenguaje, maquinaria, inteligencia, así como lo lograron los hombres. También algunos seres inferiores al hombre, pero más evolucionados que entre otros, podían evolucionar a inteligencia como la humana. La mayoría, por no decir el 100% de todos los científicos evolucionistas, piensan así, o biólogos, pues. Obviamente eso no va a pasar nunca, ni una vez les digo. No sé si tengan algún comentario, inquietud, o seguimos con la lectura, o quieren que les aclare algo si hay Dices algo. que no va a pasar nunca. Dime, ¿vale? ¿Por qué dices que no va a pasar nunca? Ah, ya, porque el proceso evolutivo, lo secundario, casi que como fachada, es la parte física, el cuerpo físico. El ser humano está en la cumbre, digamos, de la evolución, no porque esté erguido o porque tenga el pulgar oponible o porque su cerebro, su frente sea más alta que los demás animales, o porque tenga laringe y faringe, nada de eso, nada de eso. El ser humano llegó a ser así, o sea, con este pensamiento, gracias a la evolución espiritual del alma. Y si ustedes se acuerdan lo que hemos leído antes, en la época de los griegos no existía, apenas se está desarrollando la lógica, antes a duras penas otras cosas y mucho antes almas grupales, ni siquiera individuales. O sea, poco a poco el alma humana ha Ay, ido desarrollando esas características anímicas. Eso no, aunque suene raro, no hace parte del plan divino, porque los animales que vemos en nuestro alrededor y los que se han extinto son desechos o rezagos de nuestra evolución. ay, verdad. Entonces eso nunca va a pasar porque perdieron su oportunidad, digámoslo así. Pues en este ciclo evolutivo que tenemos perdieron su No, pues, oportunidad. Esa es la situación. claro, no tienes toda la razón, no, qué pena. Es decir, a pesar de que llevamos tanto con, pues, teniendo tan claro ese principio de que es la evolución espiritual y los rezagos, y mira, todo uno tiene de pronto como esa inquietud de que la evolución viene siendo es física, ¿no? Qué pena, listo. No, 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 muy bien por tu pregunta, vale, y me alegra mucho que lo hayas preguntado. Porque a veces a uno le tiene dudas y entonces, bueno, reafirmarlas. Y si uno no pregunta, pues los otros personas, digamos, puede ser que las tenga claro o no, entonces mejor también reforzarlas. Entonces estuvo bien, vale. Y cada vez que tenga alguna duda o idea que no creas que sea, preguntas y ahí lo debatimos, ¿listo? Gracias, Santi. Ok, muy bien. Sigamos. Poco importa el hecho de que tales pensamientos formulados individualmente en un momento dado encuentren escaso eco en el mundo exterior. Lo que sí es grave es que muchas personas se comportan de conformidad con ellos en cuanto a los fenómenos naturales, presionados por el pensamiento científico, aunque piensen incluso que no proceden así.
Todo esto sería descorazonador si verdaderamente el pensamiento científico nos obligara a aceptar la profesión de fe de muchos de sus más recientes profetas. Esto que dice Steiner en en esta primera oración, tristemente sigue sucediendo. Mucha gente traga entero, no pone en tela de juicio lo que muchos científicos dicen. Ese es el problema actual. Bueno, sigo leyendo. Y todavía más desolador para aquel que, basándose en el contenido de la ciencia, ha llegado al convencimiento de que el modo de pensar de dicha ciencia es válido también para su propia esfera y que sus métodos son incuestionables. Porque un hombre así convencido se verá obligado a decirse: ya podéis batallar sobre tal o cual cuestión de detalle, escribir volumen tras volumen, acumular miles de observaciones sobre, comillas, la lucha por la existencia y su insignificancia, así como sobre la omnipotencia o la impotencia de la selección natural. El hecho es que, pese a todo, la ciencia natural en sí se mueve en una dirección determinada que, con creciente fuerza, arrastrará consigo la generalidad de los espíritus. Pero las exigencias de la ciencia son verdaderamente aquellas que pretenden algunos de sus representantes. El comportamiento de estos mismos representantes prueban que no es así. Bueno, hasta allí no sé si tienen algún comentario o les aclaro yo algo o tienen alguna pregunta. Cuando dice eso de que arrastrará consigo la generalidad de los espíritus, ¿cómo así? Eso es como, digamos, la tendencia de la ciencia, ¿no? Digamos que muchas personas, científicas o no, pero que están de acuerdo con la academia o la ciencia, digamos, piensan que no, pues al final la ciencia va a explicar todo lo que antes se pensaba que lo hacían los dioses o los espíritus. Entonces al final la ciencia va a abolir la religión porque ya va a demostrar que no, que todo eso es imaginación humana o de una pensamiento infantil de la humanidad. Eso es. Pero entonces Steiner termina en el último párrafo diciendo esto. Pero las exigencias de la ciencia son verdaderamente aquellas que pretende algunos de sus representantes. La respuesta es no. Es como decir, como nosotros en la religión católica, que si muchos sacerdotes son lo que ellos representan y dicen es la verdad, es lo correcto, no. Ellos simplemente son representantes y a veces se equivocan. Incluso algunos, si quieren, no pueden creer en la Eucaristía y hacen todo el rito de la Eucaristía. Incluso algunos pueden hablar de la Virgen María y no creer, ¿sí? O incluso si son más atrevidos pueden decirlo públicamente, ya no crean en esto, ¿no? Estando en contra de las doctrinas, ¿no? Lo mismo con los científicos. Pueden pensar que lo están haciendo bien, pero así no es. Es totalmente incorrecto. Les acabé al principio en el ejemplo de las dos formas en que, en que los científicos abordan, digamos, la aparición de la vida y la vida inteligente extraterrestre, la abordan de manera contradictoria y la creen. O sea, no quiere decir que porque lo digan así tiene que ser así, ¿no? Pueden ser científicos y todos, y académicos, y graduados, y doctorados, y postdoctorados, y haber estudiado en China, Japón, en Europa, lo que quieran, pero muchos biólogos, la gran mayoría de los biólogos, por no decir todos, creen que la vida apareció al azar. Y tienen sus teorías, pero no pueden ser. Tienen lagunas en sus teorías, y lo saben. Pero como hay que publicar artículos, entonces lo hacen así a propósito también, ¿no? Les conviene que haya ese tipo de lagunas para seguir publicando, publicando y publicando, sin que nadie les contradiga.
Por ejemplo, en Japón hay unas, no sé si sabían, hay unas fosas submarinas, las más profundas de todo el océano, ¿no? De la Tierra. Las fosas marianas, no sé si sabían. Y allí se encontraron algunos volcanes submarinos, ¿no? Unos hidros termales. Y allí encontraron unas formas bacterianas de vida que no requieren de luz solar, ¿no? Para que su metabolismo funcione, sino que simplemente con el calor de los termales submarinos, allí se pueden alimentarse y sacar energía, ¿no? Y solamente porque hicieron ese descubrimiento hace 30 años, entonces ya creen que la vida apareció en las fosas submarinas de los océanos. Solo por eso. Pero sigue habiendo la misma cuestión, bueno, ¿y cómo se formó la primera forma de vida? Si necesita ciertos requisitos muy, muy, muy exigentes para que se formen. O sea, simplemente trasladan el misterio a otro lugar. Pero como lo trasladaron, ya dan por ciencia eso. Bueno, muy bien. No sé si tengan algún comentario, pregunta o continúo. Bueno, voy a continuar. ¿O es acaso Darwin y Haeckel habrían hecho jamás sus grandes descubrimientos sobre la evolución de la vida si en lugar de observar la vida y la estructura de los seres vivos se hubieran encerrado en un laboratorio para realizar experimentos químicos sobre tejidos seleccionados del organismo de un animal? ¿Habría podido Lyell describir el desarrollo de la corteza terrestre si, en vez de examinar los estratos de la Tierra y sus materiales, se hubiera contentado con analizar las propiedades químicas de un gran número de piedras? Tratemos pues de caminar tras las huellas de estos grandes investigadores que se alzan como gigantes en los avances de la ciencia moderna. Y así siguiéndolas aplicaremos a las regiones superiores de la vida espiritual los mismos métodos que ellos han utilizado en el estudio de la naturaleza. Entonces ya no creeremos haber comprendido la esencia de la divina tragedia de Hamlet, con solo decir que un maravilloso proceso químico ha convertido cierta cantidad de alimento en la citada tragedia. De la misma manera que un investigador de la naturaleza no creerá haber comprendido la función del calor en la evolución de la Tierra simplemente por el hecho de haber estudiado su acción sobre el azufre en el interior de una retorta. Tampoco un verdadero científico tratará de comprender la estructura del cerebro humano a base de examinar el efecto de la potasa líquida sobre un pequeño fragmento del mismo, sino que se preguntará cómo, en el transcurso de los tiempos, ese cerebro ha ido surgiendo a partir de los órganos de animales inferiores. Cabe por tanto afirmar que aquel que desea investigar la naturaleza del espíritu no puede sino aprender las ciencias naturales. Basta con que haga en su terreno lo mismo que ellas hacen en el suyo, pero ante todo no debe dejarse extraviar por aquellas doctrinas a las que ciertos representantes de la ciencia quieren someterle. Su investigación dentro del campo espiritual debe seguir la misma disciplina que ellos emplean en el plano de lo físico. No tiene, sin embargo, por qué recurrir a las opiniones que los científicos se forjan en relación con el mundo espiritual, opiniones que resultan condicionadas por una forma de pensar surgida del estudio de fenómenos exclusivamente físicos. Solo se procede de modo científico si se estudia el devenir espiritual del hombre con la misma ingenuidad con que el científico observa el mundo sensible. ¿Qué duda cabe de esta manera? ¿Qué duda cabe que de esta manera nos vemos conducidos a un método de observación que, por tratarse del ámbito espiritual, se diferencia del método relacionado estrictamente con las ciencias naturales en la misma medida
que el enfoque de la geología se diferencia de la física pura y la investigación biológica del análisis de leyes puramente químicas. No sé si alguien tiene algún comentario al respecto, pregunta. ¿Está claro este párrafo largo que leí o no? Santi, yo tengo una inquietud. Digamos que obviamente físicamente o en la naturaleza es evidente como la evolución, entre comillas. Ya tengo otra vez claro, o me recordaste que es consecuencia de la evolución espiritual. Y hay unas evidencias, hay unos rezagos, ¿sí? De alguna manera, o no sé si es que estoy perdida, o se ha dicho ya, o no sé si más adelante es, ¿qué cosas espirituales o cómo ha sido la evolución espiritual para que sean esos rezagos tan concretos? No sé si me hago entender. Es Eh, decir, a ver, dime. sí, es como, ¿qué se fue dejando o qué no se adquirió de tal manera que tuvo que quedarse como rezago? ¿Qué cosa espiritual? ¿Cómo se ve el desarrollo espiritual? Es decir, físicamente ya hemos visto que ha ido adquiriendo entonces para poder hablar, la cosa, para el pensamiento, físicamente ya el cuerpo ha ido adquiriendo una forma que le facilite al espíritu manifestarse o actuar, no sé, algo así. Pero digamos, a nivel espiritual, ¿cómo ha sido ese desarrollo? Es decir, eh, ¿qué cosas no adquirieron los que quedaron rezagados? Sí, buena pregunta. No sé, no sé, digamos, hay tantos rezagos en la existencia de la humanidad que muchas de las características no me las sé, pero algunas sí Steiner da ciertos criterios, ¿no? En el rezago de la raza lemur al Atlante, lo que los que siguieron la evolución normal fueron los que lograron hacer dos cosas. Primero, que alejaron de sí mismo las pasiones más bajas. Actualmente, los seres humanos, digamos, pueden caer a esas pasiones bajas, pero de una manera, digamos, que uno dice que ya son muy poquitos esos seres humanos. Pero antes había que, en la época de los lemures, el ser humano estaba sometido a esas pasiones. Tenía que liberarse. Los que lo lograron fueron los atlantes, ¿no? Santi, pero yo digo es, me estás hablando de raza humana. Yo digo Sí. es, por decir algo, el rezago que dejamos de una babosa, que yo, ¿qué hizo que no pudiera pasar a la siguiente etapa a nivel espiritual? ¿Qué no adquirió, que no mostró, que no alcanzó para quedarse como babosa? Es decir, una cosa más así, más, Más puntual. no tan cercana, sí, de más lejana al ser humano como tal, o ballena, o qué sé yo, porque decimos que todos los animales son rezagos de este desarrollo espiritual. Sí, así es. Entonces, bueno, algún animal de esos, ¿en qué etapa de esos animales? Porque en humanos hemos ido viendo que no tenían la razón, no tenían la compasión, etcétera, etcétera, y se ha ido modificando. Sí. Pero ya el cambio como tal, el rezago de una mariposa, una babosa o qué sé yo, una culebra, ¿qué cosas no se adquirieron para haber quedado como ese rezago? No, no, claro. A ver, no sé si con el mismo ejemplo pueda solucionarlo. La idea es que, bueno, han habido rezagos muy anteriores, incluso al universo terrestre, a este cuarto estado evolutivo terrestre, que llamamos Tierra, ¿no? Antes había uno que llamaba Antigua Luna. En la Antigua Luna se rezagaron lo que ahorita conocemos como plantas, ¿no? Y el reino de las plantas y el reino de los hongos fueron ahí donde se rezagaron. Quiere decir que en esa etapa, en ese universo evolutivo
planetario, el ser humano tenía ese estado apenas, como de planta animal así, ¿no? Y cuando nuestro universo evolucionó al que llamamos ahorita Tierra, entonces nosotros emergemos con la posibilidad de hacernos antropomorfos humanos y no quedarnos en el modo de animal-planta, ¿no? En la Tierra sí hubo rezagos, pero de animales superiores. No, los inferiores no, esos fueron rezagos mucho anteriores. Entonces, en los animales vertebrados, digámoslo así, cordados, son rezagos de este planeta Tierra, sí. Lo anterior a los cordados fueron rezagos anteriores de anteriores universos. No sé si ya con eso quedó claro o no, no sé mal, o no entendí tu pregunta. No, la verdad no. No, es que ni siquiera sé si estoy haciendo bien la pregunta. A ver, es que, Viste que es que mis neuronas de acá que se conecten y logren no, de ubicar pronto, lo que no, yo sí, preguntar. si logro Me entender. hiciste reír con el rezago de la babosa, Male. ¿Cómo No así sé que por qué el me rezago vino a de la la mente. babosa? Ah, no, ¿sabes por qué? Porque es que en el entreno una entrenadora dijo, es que parecen babosa, y yo creo que me quedo ahí, pues sí, una babosa. Ahora no sé preguntar, Santi, voy a pensar mejor mi pregunta. A ver. Vale, vale, muy bien. Ahora no sé si alguno de los participantes oyentes me pueden ayudar a entender la pregunta de Male, entonces yo puedo contestarla mejor, no sé. Ay, sí, sí, de pronto alguno logró coger Mi mamá quiere algo. decir. Hola chicos, yo no sé si estoy muy desubicada, pero Feliz año, Marta. Pucha. Feliz No, mija. cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz Día de la Madre. no, pues imagínate, sí, estaba muy alejada, de verdad que sí. No, pues yo pensaba, pues no sé si estoy muy equivocada, ¿no? Pero eh, la otra vez hablábamos hace tiempos de que, no sé en qué época, pero algunos humanos vivieron en la oscuridad, ¿no? No pudieron ver nunca la luz. Entonces, pues yo pienso que cuando, digamos, cuando salen, no sé si en esta misma encarnación o en otras, no sé cómo era, ya pueden ver la luz, ya pueden. Entonces eso es como un avance, ¿cierto? Como un logro. Pero no sé si es que, por ejemplo, en el ser humano, un rezago puede ser, y aquí es donde más tengo dudas, no sé, es, por ejemplo, que uno en esta encarnación no logró, por decir algo, superar o trabajar bien con el egoísmo, por decir algo, una palabra cualquiera, así, egoísmo podría ser. Entonces, en la siguiente encarnación, ya como que tomó conciencia de eso, ya el ser humano ya logró, con un trabajo interior, pues, ¿no es cierto?, logró eso. Entonces, yo creo que en la siguiente encarnación ya no va a tener eso, entonces va a ser cada vez mejor, digamos así, va a adquirir un trabajo interior que se ha trabajado, el tiempo que haya sido, no sé, pero se ha trabajado. Y así como otras cosas, no sé, pero yo no sé si estoy equivocada y no es el tema, pues. Es que me le preguntamos los rezagos de los animales. Ah, de los animales. Y de mi Sí. babosita, es decir, uno entiende o me queda fácil, y hemos hablado que los romanos, que la compasión, que antes disfrutaban del circo romano, ahora uno ya Sí, tiene adquirido eso, sí, y hemos entendido que anteriormente pues ni siquiera podíamos hablar, y a medida que espiritualmente se va desarrollando, pues vamos adquiriendo y el cuerpo se va modificando para brindarnos esa herramienta. Pero sí. entonces, así como humanos, yo lo entiendo. Pero hemos hablado que todos los animales son rezagos, o toda la naturaleza es rezago. Y yo decía, ¿qué cosas no se adquirieron espiritualmente para haberse quedado como una babosa? Pues digo la babosa, pero puede ser un, qué sé yo, un tigre, un árbol, no sé, porque todos son rezagos, es lo que hemos hablado. Pero Entonces, esos rezagos son de otros estados planetarios, no de la evolución aquí en la Tierra como tal, sino de otros estados pero de planetarios. nosotros mismos, nosotros Sí, como seres humanos y como espíritus Desde que éramos emanados. estados gelatinosos y así. Entiendo Sí, esa queremos onda. babosas, sí, pero sí. por eso, pero digamos que el eje central de este estudio es en la evolución espiritual, y en la medida, así sea de otros estados planetarios, pues es una sola alma que ha venido en ese proceso evolutivo, y en ese proceso Ujú. evolutivo ha dejado rezagos. Entonces digo,
en esas primeras etapas que es como tan primaria, tan básica, ¿qué cosas espiritualmente no se elaboraron para que se queden esos rezagos? Pero no de una pero sola alma, sino como humanidad, entiendo yo que es el rezago. Santi, explicar si es individual o es grupal. Es lo que quiero entonces saber, es a nivel humanitario, es decir, en Individual este o... momentico yo, digamos que me identifico como mujer, Marilia Martínez, se Claro, supone que yo salí desde el infinito, del principio de los tiempos, y logré sí. pasar y no me quedé como babosa, no me quedé como pavo, como serpiente, como sapo, como orangután, y ya estoy aquí como ser humano, o otras cosas, no sé, entes espirituales que fueron desarrollando y hasta cuando ya se inicia el ser humano es que entra esta alma a empezar a evolucionar el cuerpo humano. No sé si me voy a entender. No, sí, ya entiendo un poco mejor tu pregunta. La pregunta es compleja de contestar, Malen. Si quiero, voy a tratar de en estos 10 minutos de explicártelo, ¿listo? Pero deberíamos parar entonces la lectura para poderte explicar bien lo que me preguntas. Tú verás. Y no, no, qué pena. Si todos están de acuerdo, si no, Sí, pues sí, sigamos. sí, no hay sí, problema. sí. Claro, por supuesto, no hay problema. Vale, Muy vale. bien. Hola, 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 hola Fabi, ¿qué más? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Ay, Ok, muy bien, listo. Entonces, la idea es, te voy a quitar el texto. La idea es compleja porque normalmente estamos acostumbrados a pensar que nosotros somos entidades individuales todo el tiempo y no ha sido así realmente. La mayor parte del tiempo hemos sido almas grupales, sin individualidad, sin pensamiento unilateral. Vamos, nos movíamos en manada, en grupos, y no había individualidad como ahorita. La individualidad uno puede decir que empezó en la época posatlante. Y los primeros en sacar la autoconciencia fueron en la época de Cristo, los judíos, ¿no? Por allá. Eh, y cada vez que uno se va al pasado del ser humano, es más alma grupal que otra cosa, ¿no? Entonces no se podía pensar como que un solo bicho, un insecto, ameba, de ahí fue ese mismo evolucionando hasta llegar a ser un ser humano intelectual, independiente, autónomo, egoísta, con su yo, no. Eso no fue así. Fueron grupos, enjambres, se puede también decir así. Pensamiento colectivo, pero con el propósito de poco a poco irse individualizando. Lo más fácil es en la época lemuriana. De ahí para atrás ya es muy difícil dar los ejemplos, ¿vale? Así que miré la época lemuriana de este planeta Tierra. La época lemuriana pasó algo muy importante, interesante en la humanidad. Era que por primera vez allí los seres luciféricos empezaron a atentar a los seres humanos en el estado planetario terrestre. Antes no lo podía hacer. Y fue allí precisamente donde todas digamos, los atributos negativos por medio de las tentaciones de Lucifer, todas esas pasiones bajas se desarrollaron al máximo en esa época, ¿no? El hombre estaba indefenso, no podía hacer nada al respecto. No sabía cómo defenderse de esos ataques de Lucifer. Entonces estaban en lo más bajo de todas las pasiones que uno podría imaginar aquí, ¿no? Tuvo que muchas jerarquías espirituales ayudar a la humanidad en aquella época para poder sobrepasar eso, esa prueba tan difícil. Los cuerpos físicos no existían en aquella época. Lo más sólido que podría existir era el cuerpo etérico. El cuerpo físico como tal no era sólido, era gelatinoso. Hagan de cuenta como ver una medusa ahora, ¿no? Sin ser una medusa, ¿no? Simplemente algo así como a semejanza de una medusa. Eh, no tenía forma fija los seres humanos de aquella época. Entonces, cuando uno de esos prototipos humanos, digamos un lemur,
de los primeros lemures, ¿no? Tenía las pasiones bajas con respecto, digamos, a hacer sufrir a los demás. Tomaba forma como de culebra. Si hacía otra cosa mala, tomaba forma como quien dice, de araña. Otro tomaba forma, digamos, de lobo, si era muy salvaje. Etéricamente, no estoy hablando porque los cuerpos físicos no eran sólidos. Y solamente los lemures que lograron ennoblecer esas pasiones más bajas tomaban forma antropomorfa, como la de nosotros ahora. Fueron ellos los que lograron tomar forma antropomorfa, que cuando las leyes físicas inherentes al alma, sino que simplemente a las leyes de la naturaleza, empezaron a solidificarse cada vez más las cosas, cuando apareció el cuarto estado de la materia, lo sólido. Entonces los que quedaron con forma antropomorfa siguieron su evolución antropomorfa. Los que no quedaron como especies de animales, sin lograr pasar de allí. Esa es la historia de los rezagos de los animales superiores. No sé si quedó claro, los enredé más. Es decir, yo tenía dentro de de las dinámicas que hemos hablado es que el alma o el espíritu, bueno, ya me enredo yo, necesita el cuerpo para poder seguir evolucionando, porque en el cuerpo es que tenemos que luchar contra todas estas tentaciones y estas cosas. En un principio sí, ya después de cierto momento ya no tanto. Por eso, pero entonces al principio, cuando éramos las babosas nebulosas, No, entonces, ¿qué se requería para decir, qué se requería para ver evolución espiritual? ya te di, Cómo uno, los que lograron oponerse a las tentaciones de Lucifer, a las más bajas, fueron los que pasaron. pero digamos uno como babosa, qué tentaciones es decir, qué tipo de tentación como pues, en ese estado va a ser, decir, uno ahora habla de eso y es entendible porque estamos en ese cuerpo y ya sabe las tentaciones y todo, pero en esos estados anteriores, ¿qué tipo de tentaciones o qué fue lo que nosotros logramos vencer? O ya ni sé ni cómo preguntar para poder seguir. Es decir, yo tenía entendido era que se necesitaba era este cuerpo, la materia aquí para poder evolucionar. Entonces, si uno todavía no tenía el cuerpo, pues cómo evolucionar. Sí había, o sea, sí había cuerpo etérico y esas cosas, cuerpo astral, sí habían. Lo que no había era un Dicho, ¿cuáles eran cuerpo. las tentaciones de esa época, Es que, de ese momento? es que las tentaciones no se hacen en el cuerpo físico, ¿no? Se hacen en el alma, ¿no? Las tentaciones. El cuerpo físico es secundario, eso no, simplemente va tomando forma rígida a medida que fue pasando el tiempo, pero las tentaciones, Lucifer, Arimán, todos estos afectan a uno en el alma, ¿no? Y el alma, el cuerpo astral de uno, sí se ve, digamos, afectado y reflejará según su estado anímico, su cuerpo físico, sobre todo en aquellas épocas tan pretéritas. Ahora no tanto, ahora casi Bueno, no. en el momento en que éramos nebulosas o así, todas como no es, ¿cuáles eran las tentaciones o qué es lo que tenemos que superar espiritualmente en ese momento? Sí, digamos, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Porque es muy difícil explicar cómo es que se pensaba en aquella época los demonios, ¿no? Pero digamos, eh, mm, cuando les daba por matar, por matar. Entonces, si un lemur se sobreponía a eso, por ejemplo, el canibalismo, ¿no? Entonces tomaba forma etérica física más antropomorfa. Si se quedaba sumergido por decir algo, en el canibalismo, pues tomaba formas animalescas. Eso es. De pronto no habrá un libro donde Steiner explique bien lo de los rezagos. En Ciencia Oculta, capítulo 4. Ese ya lo leímos, ¿no? No, Entonces, en grupo no, pero sí deberíamos haberlo leído todos individualmente, ¿no? Porque
que, pues sí, la parte de ahora, la última parte es, para mí es más fácil entenderla y comprenderla, pero en las primeras etapas yo decía, bueno, pues espiritualmente, ¿cuál era el reto en esos momentos? ¿Cuáles eran las tentaciones para haber evolucionado? Y qué cosas no se adquirieron que tuvieron que quedar esos rezagos. Esos rezagos son un resultado de que no adquirieron el amor o que no adquirieron, no sé qué, no sé, pues, se me ocurre en ese momento eso, pero obviamente no es porque pues en ese estado tan nebuloso, pues hasta ahora es que estamos adquiriendo bien lo del amor y la compasión, es lo que yo tengo entendido. Entonces, espiritualmente, ¿cuál fue lo básico de nosotros? Les digo yo nosotros, ¿cuál era el estado básico? Porque hicimos una evolución y estamos ahora en este momento. Entonces, ¿cuál fue nuestro primer estado primario Sí, espiritual? ya más o menos te lo dije, pero no. Por ejemplo, digamos, ahorita, en este momento, uno ve razas o especies de simios que son caníbales. Y otras especies de simios que no son caníbales. Y eso que son animales, ¿no? No tienen ese concepto del amor, ni de la piedad, ni nada de esas cosas tan elaboradas como ahorita el ser humano puede desarrollar. Pero uno sí ve que hay diferencias. Por ejemplo, los orangutanes, ninguno es caníbal. Mientras que algunos chimpancés sí son algunos caníbales. Asimismo, en aquella época tan pretérita, el ser humano podía elegir algo sencillo, si ser caníbal o no. Eso es un ejemplo, pero son muchos, muchos más, ¿no? Que no puedo decirlos. Mejor dicho, ¿cuál sería el origen de nosotros como el espíritu? Es decir, cuando recién iniciamos el proceso evolutivo, ¿cómo éramos? Es decir, porque lo de caníbal, vuelvo y te repito, a mí me queda fácil con los animales, todo lo de ahora, pero ¿qué no adquirió una babosa para haberse quedado como babosa? ¿Qué cosa espiritual no desarrolló para haberse quedado como una babosa? Ah, no, no, es que ahí hay un problema, Mario, porque estás pensando que las babosas de ahora existieron antes, y eso no era así. Las babosas nunca existieron, eso es ahora. Son rezagos súper rezagados, o sea, desvolucionados. Nunca hubo humanos al nivel de la babosa actual, sino que fueron tan desevolucionando tanto que se llegaron al nivel de la babosa actual. Pero inicialmente Pero cuando cuando estaban en el proceso de selección no tenían esa nivel como la babosa actual. Había más capacidad en el espíritu, en el alma. Lo que pasa es que la babosa es un rezago súper desvolucionado del ser humano de aquella época. sí, pero algo tuvo que haber pasado para haberse quedado como babosa, haber dejado ese Ya te rezago, es decir, dije, ya te lo dije. no, no lo entiendo todavía, entonces. Pues digamos, para no dar nombres de cualidades o no cualidades, los que lograron oponerse un poquito más a las tentaciones de Lucifer fueron los que pasaron la prueba. Los que no. Eso Es es. decir, desde el comienzo, el principio de los tiempos, siempre ha estado Lucifer tentándonos en diferentes En la estados. evolución terrestre, sí. Y antes, En ¿cómo eran las tentaciones? En la evolución lunar, un poquito también, pero al final. O Por eso, sea, ¿en evolución terrestre implica también las babosas o no? no. ¿Está metido en babosas? Es que los animales como la babosa que tú describes ahorita, nunca existieron hace tiempos. Esos son rezagos súper desvolucionados de algo que nunca fue un ser humano. O un ser humano en la época de Lemur, ¿no? Por decir algo así. O sea, los animales de ahora, todos los animales de ahora, no eran humanos antes, así como ahora están los animales. Ahora están más desvolucionados que cuando estaban en su época de que podían elegir. Aquí Google me estaba avisando que se va a colgar dentro de poquito. Ay, sí. No, pues entonces yo creo que podemos dejar allí.